Desde que inauguró el primer tren de alta velocidad del mundo en 1964, Japón ha estado siempre a la vanguardia en transporte innovador y velocidad asombrosa. Ahora, más de medio siglo después de su creación, está a punto de volver a asombrar al mundo entero. El histórico Tokaido Shinkansen, la misma línea ferroviaria que nos introdujo por primera vez el concepto de tren bala, está experimentando una importante y significativa expansión. La expansión inicialmente conectará Tokio con Nagoya y posteriormente se extenderá para unir Tokio con Osaka. Recorrerá la distancia de aproximadamente 500 kilómetros en menos de la mitad del tiempo que el tren de alta velocidad original, lo que convertirá a Japón una vez más en el hogar del tren comercial más rápido del mundo. En este episodio de Looking For, haremos un análisis exhaustivo de este innovador avance en el ámbito del transporte. Estudiaremos la tecnología casi mágica, una proeza de ingeniería que permite que el tren se desplace a una velocidad asombrosa y con una fiabilidad inigualable. Recopilaremos toda la evidencia disponible para comprender cómo se materializará esta nueva línea ferroviaria en la práctica y de qué manera transformará la sociedad japonesa. Y hasta intentaremos subir a bordo y hacernos una idea de cómo será viajar a 500 km por hora en un cómodo tren de pasajeros. Bienvenidos amigos al Chuo Shinkansen. Aunque hoy en día representa la vanguardia de la tecnología del transporte, el proyecto del Chuo Shinkansen ha estado en desarrollo desde principios de la década de 1970. Tras el éxito de la línea inicial de 1964, Japón empezó a buscar lo que entonces se llamaban métodos de transporte de próxima generación. Esto llevó al desarrollo de una tecnología que suena como algo sacado de un cómic, la levitación magnética superconductora. Mientras otros países también trabajaban en proyectos similares en ese momento, especialmente Alemania Occidental y Estados Unidos, Japón fue el primero en implementar la tecnología en un tren físico y comenzar a realizar pruebas. En 1979, el tren ML500 de Japón alcanzó la asombrosa velocidad de 517 km por hora en la pista de pruebas de Miyazaki, siendo, con diferencia, el récord mundial en ese momento. La razón del dominio de Japón durante este periodo se debió a que sus trenes no solo eran magnéticos, sino también superconductores. Esto significa que mientras todos los demás estaban usando imanes a temperatura ambiente, Japón utilizaba imanes enfriados a 269 grados Celsius bajo cero, para ser exactos. Gracias a un fenómeno descubierto en la década de 1930, conocido como el efecto Meissner, este cuidadoso superenfriamiento, logrado mediante el uso de helio líquido, induce corrientes eléctricas en las bobinas a lo largo del carril guía, lo que genera una sustentación repulsiva y una estabilidad lateral. Esto permite que el tren, con el tiempo, flote un total de 10 centímetros sobre la vía a gran velocidad, una altura mucho mayor de la que se puede conseguir con la suspensión electromagnética convencional. Esta mayor levitación no solo resulta asombrosa, sino que también le permite al tren desplazarse a una velocidad aún mayor. En sus inicios, esta tecnología hiperfuturista se encontraba estrictamente limitada al ámbito del laboratorio. Aún así, Japón se consolidó a mediados del siglo XX como el líder mundial en el transporte ferroviario eléctrico de alta velocidad. El Tokaido Shinkansen se inauguró en 1964 y transportaba a sus pasajeros a una velocidad de 210 km por hora. Muchos de estos pasajeros todavía estaban descubriendo a los Beatles por primera vez y conducían automóviles que solo llegaban a un máximo de 120 o 130. Así que no hace falta decir, esto fue considerado extremadamente rápido en aquel momento. Pero, como ya mencioné antes, Japón claramente no estaba dispuesto a dormirse en sus laureles. Los investigadores continuaron trabajando en incrementar las velocidades de los trenes, incluso mientras el resto del mundo se maravillaba con el Tokaido Shinkansen. A lo largo de las siguientes décadas, los trenes Shinkansen fueron acelerando cada vez más, alcanzando finalmente velocidades máximas de 320 km por hora hacia principios de la década de 2010. Pero sorprendentemente, esta no es actualmente el ferrocarril comercial más rápido del mundo. Hoy, varios trenes en China superan con creces a cualquiera en Japón, especialmente el CR450, diseñado para circular a 400 km por hora. Japón ahora se encuentra también empatado en el segundo puesto con Francia, cuya línea de tren de alta velocidad TGV alcanzó los 320 km por hora, no mucho después de que el Shinkansen lo hiciera por primera vez. La levitación magnética, conocida también como maglev para abreviar, fue un concepto desarrollado de manera simultánea por diversas naciones a lo largo de todo el siglo XX y que hoy en día se utiliza en múltiples líneas ferroviarias a lo largo de Asia y en algunas regiones de Europa. Lo que realmente diferencia a Japón de los demás es su enfoque singular y constante, mantenido durante décadas, en la tecnología de levitación magnética superconductora o SC maglev para abreviar.
Esta técnica de superenfriamiento que se basa en el efecto Meissner ha sido el fruto del ingenio de múltiples generaciones de ingenieros japoneses. Ha pasado por numerosas pruebas a lo largo de los años, a menudo estableciendo récords en el proceso, aunque la tecnología nunca se ha implementado en un tren comercial. Tras la velocidad récord de 517 km por hora establecida en el año 1979, Japón se sumergió en un extenso periodo de investigación y desarrollo, centrándose en factores clave tales como el diseño de bobinas superconductoras, los sistemas de enfriamiento criogénico y la aerodinámica. Finalmente, en 1997, un tren prototipo, denominado MLX-01, alcanzó los 531 km por hora en la línea de pruebas Yamanashi-Maglev. Menos de 2 años después, ese mismo prototipo logró una velocidad de 552 km por hora. Luego, en diciembre de 2003, el MLX-01 alcanzó los 581 km por hora, estableciendo el récord mundial para todos los trenes. Y más recientemente, en abril de 2015, el sucesor del MLX-01, llamado el L0, alcanzó los 590, luego, solo una semana después, 603. Ahora, más de una década después, este récord sigue vigente. Y cabe mencionar que estas fueron pruebas tripuladas, lo que significa que 49 ingenieros vivieron el viaje de sus vidas. 600 km por hora es, más o menos, la mitad de la velocidad del sonido. La sirena de una ambulancia que se desplazara en dirección opuesta, teóricamente, bajaría 2 octavas completas en el momento de pasar. Pero en la vida real pasaría tan increíblemente rápido que sería imposible distinguirla con claridad. De hecho, absolutamente nada que estuviera cerca de las vías podría ser percibido con nitidez desde el interior de los vagones. Solo los edificios a más de 100 metros de distancia serían reconocibles. Incluso grandes estructuras o montañas a 1 kilómetro de distancia aparecerían y pasarían en el lapso de apenas 12 segundos. De mantenerse, la velocidad a la que viajaban los ingenieros de trenes japoneses los llevaría de Londres a París en solo 45 minutos. Pero, frustrantemente, esta tecnología de una rapidez asombrosa nunca ha sido implementada en ningún tren de pasajeros real, sino únicamente en prototipos bajo condiciones de prueba controladas. Pero todo eso está a punto de cambiar. La empresa ferroviaria Central Japan Railway anunció por primera vez su intención de buscar financiación para el Chuo Shinkansen, que es el primer ferrocarril maglev superconductor del mundo, ya en el lejano diciembre de 2007. Qatar Central estimó que el costo total ascendería a 5.1 billones de yenes. En dólares estadounidenses actuales, aproximadamente entre 45 y 50 mil millones. La compañía también afirmó que no dependería de ningún tipo de financiación gubernamental para la realización del proyecto. Luego, en el año 2011, JR Central ajustó su estimación a 9 billones de yenes, lo que equivale a unos 85 mil millones de dólares estadounidenses en la actualidad. Existen diversas razones por las cuales se anticipaba que el proyecto resultaría tan costoso. Una de las razones principales era la cantidad extraordinaria de túneles nuevos que se necesitarían construir. El Chuo Shinkansen requeriría una cantidad de túneles mucho mayor que cualquier otro proyecto ferroviario japonés anterior. Un total del 86% del trayecto de 285 kilómetros desde Tokio hasta Nagoya se realizaría dentro de túneles, con algunos de ellos en regiones alpinas que se extenderían hasta los 25 kilómetros de longitud. Incluso, con la adición del tramo adicional que se dirige hacia Osaka, la totalidad de la línea Chuo Shinkansen seguirá siendo un 80% túnel. Hay bastantes razones por las que estos extensos túneles son necesarios. Una de ellas, que en realidad parece bastante obvia una vez que te detienes a pensarlo, es que la línea ferroviaria tiene que ser relativamente recta. Para ser precisos, el radio de curva mínimo, es decir, la curva más cerrada que se permitirá en la vía, será de 8.000 metros, una de las más amplias que se hayan utilizado jamás en un ferrocarril comercial. El tren, sencillamente, no podrá serpentear por densos paisajes urbanos ni tampoco rodear montañas. Tiene que pasar directamente a través de ellos. Eso significa que, en la mayoría de los casos, tendrá que pasar sigilosamente por debajo. Enviar el tren bala de 500 km por hora bajo tierra también lo protege del clima, ofrece mejor resistencia a los terremotos y, créase o no, termina siendo más asequible si se compara con lo que costaría adquirir terrenos en la región densamente poblada por donde pasará el tren. Otra razón aún más sorprendente para construir el tren bajo tierra es el ruido. Y, a pesar de lo que podrías pensar al principio, esto no se refiere al ruido del motor. Los trenes de la serie L0 son totalmente eléctricos. Esencialmente, vuelan sobre imanes con una fricción mínima, por lo que incluso los rieles mismos son inquietantemente silenciosos.
De hecho, viajar en el tren será tan estable y tan silencioso como conducir en la autopista en un Tesla. Sin embargo, si estás parado fuera del tren cuando pasa, es una historia muy diferente. El tren completo podría pesar unas 300 toneladas métricas. Cuando surca el aire a 500 km por hora, las ondas de presión son enormes. De hecho, los estudios han demostrado que las ráfagas de presión pueden causar daños auditivos, además de ser muy sobresaltantes para los peatones. Si te paras cerca de las vías al pasar el tren a gran velocidad, sentirías una ráfaga de aire que te agitaría la ropa y sonaría como un jet volando bajo. Un periodista que participó en una prueba inicial en 2013 escribió un titular sencillo: el tren Maglev ofrece un viaje suave por dentro, ruido ensordecedor por fuera. JR Central ha dedicado años a evaluar el factor ruido. La compañía afirma de forma bastante plausible que los trenes L0 son más silenciosos que sus predecesores. Pero, sin embargo, los trenes tendrán que alcanzar sus velocidades máximas bajo tierra, lejos del alcance del oído. El cronograma de construcción original se estableció en 2013, con planes de completar la sección inicial de Tokio a Nagoya para 2027. Incluso en esta etapa temprana, no se esperaba que la sección adicional de Osaka estuviera terminada hasta 2045. Sin embargo, en 2016, el gobierno de Shinzo Abe ofreció alrededor de 3 billones de yenes en préstamos a largo plazo con intereses ultrabajos. El acuerdo aparentemente hizo que JR Central reconsiderara rápidamente su promesa inicial de no usar financiación gubernamental. También permitió que la fecha de finalización de Osaka se adelantara de 2045 a 2037. En 2015 comenzaron las obras. Primero, un túnel de 7 kilómetros que abarca las prefecturas de Yamanashi y Shizuoka, y luego, en diciembre, uno de los megatúneles de 25 kilómetros, que será el túnel más profundo de Japón a 1.300 metros bajo tierra. Al año siguiente, se inició la construcción de una estación de Maglev en el distrito especial de Shinagawa, en Tokio. En 2021, el proyecto tuvo su primer accidente mortal cuando un derrumbe de rocas golpeó a 2 trabajadores que inspeccionaban el lecho rocoso durante la construcción de un túnel en la ciudad de Nagasugawa. Uno de los trabajadores murió, mientras que el otro sobrevivió con una pierna rota. Esta noticia inoportuna llegó en medio de otra controversia, una que ha asolado el proyecto durante años. Este es el problema de la prefectura de Shizuoka, que se opone al túnel, el cual está previsto que atraviese los Alpes del Sur. El túnel está diseñado para tener una sección de 8.9 kilómetros en Shizuoka, pero la prefectura se ha negado continuamente a conceder el permiso necesario para su construcción. La preocupación principal que se ha manifestado es el caudal de agua. El túnel atraviesa la cuenca hidrográfica del río Oi y a algunos les preocupa que la construcción del túnel desvíe el agua de su curso natural, lo que podría causar graves interrupciones en la agricultura, la industria e incluso en el suministro de agua potable para las comunidades locales. En abril de 2020 se convocó a un panel de especialistas para llevar a cabo un estudio exhaustivo de las posibles repercusiones ambientales de esta obra. Ellos llegaron a la conclusión de que el impacto de las cuencas subterráneas del río sería pequeño, pero el informe fue posteriormente criticado por el gobierno de Shizuoka como, cito, insuficiente y apresurado. Al no vislumbrarse una solución, JR Central aún no ha efectuado ninguna modificación oficial al cronograma maestro, pero han reconocido que los persistentes retrasos en Shizuoka representan una seria amenaza para la actual fecha de finalización de 2027 de la sección Tokio-Nagoya. Es de esperar que surjan tales desafíos durante la construcción, pero ¿qué pasa con los aproximadamente 66 millones de personas que viven en las ciudades a las que el Chuo Shinkansen dará servicio, que esperan ansiosamente la oportunidad de viajar en el tren más rápido del mundo? Examinado con mayor detalle, el ferrocarril completado contará con un total de 9 estaciones. Los viajeros que aborden el Chuo Shinkansen en la estación de Shinagawa, en la ciudad de Tokio, ya sea que provengan de la misma urbe o de un tren de conexión, realizarán 4 paradas antes de arribar a Nagoya, pero aún así el viaje durará menos de 1 hora. Normalmente, incluso en el Shinkansen Tokaido original de alta velocidad, este es un viaje de casi 1 hora y 30 minutos. Dado que gran parte del trayecto se realizará a través de largos túneles subterráneos, el viaje podría sentirse casi como una teletransportación y realmente se sentirá así si reservas el servicio express que pasa a toda velocidad por las 4 estaciones intermedias y va de Tokio a máxima velocidad directamente a Nagoya. Este viaje, de aproximadamente 270 kilómetros, terminará en solo 40 minutos. Quienes han realizado pruebas han descrito la sensación a bordo como la de un avión a altitud de crucero. Dado que el tren está técnicamente a 10 centímetros sobre la base de los rieles, esto tiene sentido.
A los 3 minutos de partir de la estación en la línea de alta velocidad, el tren habrá acelerado gradual y suavemente hasta los 500 km por hora. El volumen relativamente bajo dentro de la cabina permitirá una conversación fácil. La presión de la cabina se ajustará automáticamente al entrar en el túnel para mantener la tranquilidad del ambiente a bordo y evitar efectos no deseados como el zumbido en los oídos. JR Central solo ha publicado maquetas parciales, pero los interiores de los trenes de prueba dan una clara impresión de cómo serán las cabinas. Los asientos reclinables se dispondrán de 2 en 2, similar a la clase económica de un avión, pero más anchos y con más espacio para las piernas. Las ventanas serán rectangulares y alargadas, priorizando la iluminación y el ambiente interior. Después de todo, el mundo exterior será una mancha mayormente irreconocible de todos modos. JR Central incluso ha experimentado probando paneles de información OLED en las propias ventanas, ofreciendo a los pasajeros datos de la ruta o superposiciones de paisajes. Así que es muy posible que el Chuo Shinkansen incluya una característica de este tipo. También se esperan vendedores y servicios de carrito, aunque aún no están confirmados. El diseño minimalista parece centrarse en casi envolver a los pasajeros en un espacio tranquilo y apacible, totalmente y notablemente diferente de la realidad de lo que sucede fuera del tren. ¿Qué se sentirá viajar a 500 km por hora en un tren? En resumen, la respuesta podría ser que no es tan diferente de viajar a cualquier otra velocidad en un tren. El único impacto para el sistema será lo abrupto de tu llegada a otro lugar, en el otro extremo del país. Y hablando de ese país, ¿cómo podría afectar a Japón en su conjunto viajar tan cómoda y fácilmente a tal velocidad? En términos de infraestructura, el impacto inmediato será automáticamente algo visible. Como se mencionó anteriormente, la mayor parte del ferrocarril estará bajo tierra. Incluso muchas de las estaciones a lo largo de la ruta serán, en esencia, ampliaciones de estaciones ya existentes, facilitando así conexiones frecuentes con otros trenes y medios de transporte en el afamado y excelente sistema de transporte público de Japón. El Chuo Shinkansen aparecerá casi entre bastidores como una profunda arteria que discurre por debajo de la superficie visible del país. Sin embargo, esa arteria probablemente facilitará varias transformaciones que serán de todo menos invisibles. Las proyecciones económicas en torno a este proyecto son impresionantes. Al acortar de forma significativa los tiempos de viaje entre 3 de las principales áreas metropolitanas de Japón, el Chuo Shinkansen tiene como objetivo unir la ciudad más grande del mundo, Tokio, con Nagoya y Osaka, para así crear una única y gigantesca cuenca de trabajo y mercado. No es muy diferente a que de alguna manera se conviertan Nueva York, Los Ángeles y Chicago en una única y enorme ciudad que pueda ser fácilmente recorrida por todos sus habitantes. Como lo demuestran los préstamos con intereses ultra bajos del gobierno, esto conlleva importantes implicaciones para una nación que ya ostenta el tercer PIB más grande a nivel global. Un estudio estima un impacto económico positivo que podría ascender a 17 billones de yenes en los primeros 50 años de operación. Eso equivale aproximadamente a 110.500 millones de dólares estadounidenses. Mucho dinero, sin duda alguna, pero sorprendentemente, al ponerlo en perspectiva con su costo de aproximadamente 60.000 millones de dólares y al compararlo con otros grandes proyectos de infraestructura en el mundo desarrollado, esos retornos, en realidad, resultan ser más bien moderados. La relación beneficio-costo es de aproximadamente 1.9 a 1. Compárenlo con, por ejemplo, la presa de las Tres Gargantas en China, que tiene una relación beneficio-costo de 20 a 1 y se espera que genere más de 600.000 millones de dólares estadounidenses a largo plazo. Pero, aunque esto nos ayuda a poner el Chuo Shinkansen en perspectiva, sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los proyectos más grandes jamás emprendidos en Japón. Y no solo será transformador a nivel social, sino que también se ganará un lugar permanente en la historia del transporte. 500 km por hora es un avance histórico trascendental, uno que hará que el resto del mundo se esfuerce por alcanzarlo. Según JR Central, los billetes para el Chuo Shinkansen tendrán un costo comparable al de los billetes de la línea estándar Tokaido Shinkansen. Además de la gran cantidad de empresarios que utilizarán el tren para impulsar su éxito profesional, incontables personas más, quizás provenientes de todos los rincones del planeta, se subirán para dar un paseo, simplemente para poder contar que vivieron la experiencia del tren más veloz jamás construido. Quién sabe, quizás seas uno de ellos. Gracias por acompañarnos. Por favor, siéntanse libres de compartir sus opiniones sobre el Chuo Shinkansen en la sección de comentarios de abajo. Y por favor, no olviden dejar un me gusta y suscribirse si disfrutaron el video. Eso es todo por ahora. Los esperamos en el próximo episodio de Looking For.